Amén y gracias a Dios. Hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo de la oración inicial. Muy buena tarde para todos. Hágame saber por favor si me está viendo bien y me está escuchando bien. Y si es así, pues iniciemos de una vez la exposición. Ok, gracias a Dios. Hace 8 días vimos nosotros en la capacitación para diáconos una iglesia con dos funciones. Esas dos funciones están claramente registradas en el libro o en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 1, donde dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos, donde claramente se revelan las dos funciones, la función de obispo y la función de diácono. Hace 8 días examinábamos la palabra obispo desde el griego, episkopoi, sus diferentes significados y sinónimos: obispo, supervisor, apacentador, pastor. Revisamos varias citas bíblicas y definíamos la función del episkopoi. Nos queda la otra función. ¿Y cuál es la otra función? Es la función del diácono, como usted se puede dar cuenta acá. Para hablar de este tema, nuevamente centrados en Filipenses capítulo 1, versículo 1 y recordando cosas que ya habíamos dicho de esto, Pablo y Timoteo se dirigen a la iglesia de Filipos y nombran o mencionan en su saludo a los santos, es decir, feligreses o iglesia en general, a los obispos, es decir, pastores, apacentadores, supervisores, administradores, y también a los diáconos. Esa palabra diácono en el griego se escribe igual, pero con K. Quedaría entonces, lo voy a escribir acá a ver si me funciona. Sí, me está funcionando. Quedaría igual que como usted lo escribiría en el español, pero con K. Diácono, eso en el griego. En el español pues sería así como aparece ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Eso es el griego, ¿no? En el latín usted encuentra el término minister, se lo estoy escribiendo, de donde después sale la palabra ministro. Entonces, otra vez. Filipenses capítulo 1, versículo 1, habla del diácono, ¿no es cierto? Esa palabra diácono en el griego, ahí la tiene usted escrita en el chat, lo mismo pero con K. Y esa palabra diácono en el griego con K, en el latín, es el término minister, de donde después se desprende el término ministro. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué me dice usted? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí nos estamos entendiendo nosotros? Creo que sí, ¿cierto? Muy bien, ok. Ahora, la palabra diácono en español, diácono en el griego con K, minister latín, ministro, derivación de la palabra latina minister, nos da un significado que es muy a todos. O sea, un significado que todos entendemos, que todos comprendemos porque lo hemos estudiado varias veces. La palabra siervo. Todo eso que estábamos diciendo nosotros, diácono, diácono con K, minister, ministro, todo eso en realidad significa una sola cosa. ¿Qué significa siervo? ¿Qué hace un siervo? Servir. Un diácono es una persona que sirve.
Un ministro o un ministro es una persona que sirve, lo hemos dicho varias veces. Eso de ministro, la palabra ministro, parece que tuviese mucho caché, en realidad significa el que sirve. Ministrar en realidad significa servir. Ministerio en realidad significa campo o área de servicio. Eso es lo que significa. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Puedo preguntar? ¿Sí lo puedo hacer? Ok, muy bien. Primero, regáleme el término que aparece en Filipenses 1.1. Tal cual está escrito. Término que aparece en Filipenses 1.1, tal cual está escrito. Excelente, exacto, así. Muy bien. Listo. A esperar 10 segundos más. Listo. Ahora regáleme el término como se escribiría desde el griego. Desde el griego. Así es tal cual. Muy bien. Con K. Ok, muy bien. Ahora regálenmelo como aparecería en el latín, por favor. ¿Ministerio de qué? Minister, ok, minister. ¿Ministerio de qué? ¿Me recalcas? ¿Qué? ¿Qué? Ok. Imagino que usted está peleando ahí con su corrector, ¿cierto? Tranquila que no eres tú sola. Mira, ya son tres. No, 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 solamente estoy preguntando una cosa. Desde el latín. Ahora, la derivación del término minister. La derivación del término minister. Ministro. Ok, sí, muy bien. Sí, muy bien. Exacto. Y ahora, por favor, regáleme el significado de diácono con C, diácono con K, minister, ministro, todo eso, todo eso, todo eso, ¿qué significa? Una sola cosa, ¿cierto? Bien, significa siervo. Eso significa siervo. Ahora le pregunto, ¿a qué se dedica un siervo? Tan fácil. Pues un siervo se dedica a servir. A eso se dedica un siervo. Muy bien. Cuando la persona dice yo, a mí me gustaría servir en la iglesia, pues quiere decir que le gustaría ser diácono, que le gustaría entrar a un diaconado, que le gustaría ser diácono o diaconisa y comenzar a servir haciendo pinitos de a poco para llegar después a hacer cosas más grandes. A eso se está refiriendo. Listo. Esta palabra siervo o ministro o diácono o términos relacionados comienzan a aparecer en los siguientes versículos. Evangelio según San Juan, capítulo 2, a partir del versículo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 2, a partir del versículo 5. Me avisa, por favor.
Ya, ok, dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Recuerde el contexto, son las bodas de Caná. Entonces cuando dice su madre dijo a los que servían, está hablando de los sirvientes, está hablando de la servidumbre, está hablando de aquellos que están en la cocina, en las mesas, llevando, trayendo, sirviendo, recogiendo, oficios múltiples, funciones varias, oficios varios. ¿En una qué? En una reunión social. La palabra que se utiliza allí es el término diácono, con K. Su madre dijo a los diáconos. Recuerde que es que la palabra diácono pues viene del griego, diácono con K. Después, más adelante, el término se implementó dentro de la iglesia, pero viene de allá. Viene de la labor de la servidumbre en las reuniones sociales. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, y Jesús les dijo, ¿a quiénes? Pues a los que servían, versículo 5, o sea, a los diáconos, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Note, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. ¿Buenos diáconos o malos diáconos? Buenos diáconos. Se les está diciendo, llenen las tinajas de agua y ellos las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. ¿Buenos diáconos o malos diáconos? Jesús dice, saquen y llévenle al maestresala y ellos se lo llevaron. Como se puede dar cuenta, mire, la función básica de un diácono es obedecer, es servir, es desarrollar su servicio a cabalidad y a la perfección. Vuelvo y recalco, llena estas tinajas de agua. ¿Qué hicieron los diáconos? Las llenaron hasta arriba. Vuelvo y recalco, sacad ahora y llevadlo al maestresala. ¿Qué hicieron los diáconos? Se lo llevaron. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, aunque lo sabían los diáconos que habían sacado el agua, llamó al esposo. Ok. Aquí comenzamos a darnos cuenta, pues, las funciones de un diácono desde el punto de vista de la cultura judía dentro de la operación de una reunión social. En este caso, una boda. Ellos son los encargados de que la boda de Caná, que analícelo y responda. Ellos, los siervos, los sirvientes, la servidumbre, los diáconos, son los encargados de que esa boda, analícelo y denme una respuesta, por favor. De que todo marche a la perfección, muy bien. De que esa boda fuera todo excelente. De que saliera todo bien, muy bien. Así es. De que funcione muy bien, de que todo salga bien, de que todo saliera bien. Esos son los encargados. Ahora, recuerde usted, la palabra diácono, un término secular, después se convirtió en un término que define un oficio dentro de la congregación. Pero inicialmente la palabra diácono, un término secular, para hablar de aquellos personajes que pertenecen al servicio en determinada actividad y que son los encargados de que todo salga bien. Dese cuenta que aquí se nombra al maestresala. ¿Quién sería el maestresala? Pues el maestresala perfectamente podría ser el organizador del evento, el organizador de la boda. Pero el organizador de la boda, rodeado de malos diáconos, dígame qué ocurre con la organización de su boda.
El organizador de la boda tiene una reputación impecable, pero ese día está rodeado de malos diáconos. ¿Y qué es un mal diácono? Un mal diácono es aquel que no hace lo que le toca a la perfección. ¿Qué termina pasando con el evento? Pues lastimosamente el evento, en este caso la boda, pues se vuelve exactamente un desastre completamente. Tiene que haber una cabeza que piense y tiene que haber una boca que dirija, claro. Tiene que haber un dedo que señale qué es lo que se tiene que hacer, claro. Pero si no hay quien haga caso, si no hay quien ejecute, si no hay quien obedezca, si no hay quien implemente, pues la misma nos da. La misma nos da. Entonces, dése cuenta que el encargado de que todo salga bien ni siquiera es el maestresala. Ahora, el encargado de que todo salga bien ni siquiera es el novio ahí mencionado, ¿no? Ya el novio convertido en esposo, por eso en la parte final del versículo 9 se habla del esposo. Y la encargada de que todo salga bien ni siquiera es la novia, la esposa, ella ni siquiera se menciona aquí. Se menciona al maestresala, el organizador del evento. Se menciona al esposo, que fue el que pagó. Pero no se menciona a la novia, a la esposa, ¿por qué? Porque no, ella sí no tiene pero absolutamente nada que ver con que eso salga bien. Ella está en su momento. ¿Sí? Ella está en su momento. ¿Su momento de qué? Su momento de felicidad, su momento de idilio. Son otros los encargados. Y los encargados realmente son los diáconos. Aquí el maestresala, pues bien perfectamente puede ser pasándolo al ámbito de una congregación. El maestresala puede ser perfectamente el episcopoi. El maestresala puede ser perfectamente el pastor, el apacentador, el supervisor de la iglesia. Él quiere que todo salga bien. Tiene un buen plan, tiene un buen planteamiento, tiene buenas ideas, al menos sus ideas son sanas, son pulcras. Su direccionamiento es decente, es elegante. Pero no está rodeado de buenos diáconos, no va a salir bien. O no tiene diáconos, no, pues menos. Si tiene malos diáconos, no sale bien. Y si no tiene diáconos, pues no sale. Él necesita rodearse de buenos diáconos. Es decir, de un buen servicio a su alrededor. ¿Me estoy haciendo entender? Bien, revisemos rápidamente algunos otros versículos en los que aparece la palabra diácono con K, o sea, el término griego. Romanos capítulo 15, versículo 8. ¿Me avisa, por favor? Romanos capítulo 15, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Me devuelvo. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser diácono. Es la palabra que aparece ahí en el original griego. Cristo Jesús vino a ser diácono de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Nuestro Señor Jesucristo fue diácono, claro, porque fue siervo. Cuando Jesús dice es que yo no vine para ser servido, sino para servir. Lo que está diciendo es yo vine a ser diácono. Antes de que el término diácono se convirtiera en un título oficial dentro de la congregación, tenía la connotación secular, es decir, tenía la connotación de la jerga o el léxico, la manera de hablar normal, cotidiana, para describir a una persona que se la pasa sirviéndole a los demás. Después se convirtió en un título, pero antes era una forma de vivir. En Romanos capítulo 16, versículo 1, o sea, ahí unos versículos adelante, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. También hemos pasado por aquí.
que el Espíritu de Dios inspiró la carta a los romanos, que se la inspiró a Pablo, que Pablo se la dictó a Tercio y que Tercio se la entregó a Febe, la cual tenía que ir hasta Roma y ponerla en las manos de, ¿se acuerda? En las manos ¿de quiénes? De Priscila y Aquila, los cuales se encargarían de divulgar la carta por toda Roma, por toda Italia. La función aquí de Febe es una función de mucha confianza, porque el Espíritu de Dios inspiró la carta, sí. Porque la carta fue dictada, sí. Porque la carta fue escrita, sí. Pero la carta tiene que ser llevada. ¿A quién le encargamos que la lleve? A una diaconisa. ¿A quién? A una ministra. ¿A quién? A una sierva. Lo cual indica que el término diácono implica una labor de mucha responsabilidad y de mucha confianza. Por eso, allá en 1 de Timoteo capítulo 3 se nos dice que a los diáconos se les tiene que poner a prueba primero. Y si pasan la prueba, pues entonces después pueden ejercer su diaconado con plena libertad. Pero primero se les tiene que poner a prueba. Note, poner a prueba. ¿Cómo se les pone a prueba? Pues al diácono hay que darle información, es lo que estamos haciendo. Al diácono hay que darle capacitación, pues es lo que estamos haciendo. Ahora después al diácono hay que pedirle que toda esa información y toda esa capacitación la lleve a la práctica. O sea que al diácono hay que enturnarlo. ¿Cómo así enturnarlo? Darle turno. Hay que ordenarlo, hay que organizarlo y hay que ponerlo a que haga cosas. Y se tiene que ir mirando si esa persona está cumpliendo con la clase, está cumpliendo con el discipulado, está cumpliendo con la formación que le corresponde, está cumpliendo con la tarea propuesta, está cumpliendo con el turno, lo está haciendo bien, es excelente en lo que hace, como los siervos de las bodas de Caná, o lastimosamente está cayendo en la mediocridad, o lastimosamente está cayendo en el incumplimiento. Se nos volvió un personaje de solo peros y solo excusas para no hacer las cosas. Pero dése cuenta que al Señor no le da miedo probar a las personas. ¿Cómo sabemos que una persona está lista si no la probamos? No se puede, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que una persona está lista para una tarea si no la probamos en la tarea? Ejemplo de eso. Personas que se me acercan a mí, y ya van 1, 2, 3 personas, que se acercan a mí y me han hablado de su disposición para ayudar en la predicación, lo cual me parece algo admirable, porque nosotros necesitamos predicadores. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. ¿Qué hay que hacer con estas personas? ¿Cortarle las alas? No. ¿Qué hay que hacer con esas personas? Probarlas. ¿Probarlas en dónde? Probarlas abriendo o creando espacios para que estas personas puedan compartir la palabra. O sea, predicar. Si tienen tantas ganas de predicar, pues hay que probar. Exacto, probarlos. Pero ¿cuáles serían esos espacios para hacerlos? Pues acaso los espacios más adecuados para probar esto no son las células o reuniones en casa. Cuando usted comienza una reunión en su casa, usted comienza a desarrollar una serie de destrezas, una serie de habilidades. Cuando usted menos se dé cuenta, pues el miedo como que ya no está, la vergüenza ya no está, la pena ya no está. Mientras que usted no se ponga a practicar determinado arte, usted seguirá siendo un bueno para nada en cuanto a ese arte.
pero ¿por qué ese arroz le queda tan delicioso? ¿Pero por qué esas arepas le quedan tan deliciosas? Pues eso es pura práctica. Al principio, quizás, el primer arroz o las primeras arepas fueron un desastre. Eso fue una cosa horrible. Sin forma alguna esas arepas. Un masacote ese arroz. Se le quemó crudo. Puede ser, quizás. Con el pasar del tiempo, no hay quien le gane a usted en el sabor de un arroz. Y no hay quien le gane a usted en la preparación de unas arepas. ¿Pero por qué? Porque no se dejó vencer por aquella vez que se le quemaron, o se le deformaron, o se le abrieron, no supo hacerlas, sino que siguió insistiendo. Si usted lo analiza, porque eso es un culto racional, pues exactamente lo mismo con respecto a las disciplinas espirituales. Usted puede llenarse la cabeza de todas las materias relacionadas con la predicación. Nunca le ha predicado a nadie. Por más que usted tenga todo el conocimiento, también sigue teniendo todos los miedos, todas las penas y todas las vergüenzas. ¿Qué le toca hacer a usted? Lanzarse al ruedo, como le escribe muy bien la señora Cecilia Maya. Le toca lanzarse al ruedo. O sea, le toca bajarse a torear. Aunque al principio usted toree esas maquinitas hechizas con las cuales se entrenan a los toreros, que no es sino como una carretilla que tiene dos cuernitos y alguien está empujando la carretilla, haciendo unos movimientos claves, para después ponerle una ternera o un ternero, para después ponerle animales más grandes. O como en el caso de David, por ejemplo, para terminar enfrentando al gigante filisteo, pues ¿acaso no comenzó enfrentando osos y enfrentando leones? Si no se tira al ruedo, nunca le va a perder el miedo al oso. Si no se tira al ruedo, nunca le va a perder el miedo al león. Si no se lanza al ruedo, nunca le va a perder el miedo al gigante. Va tomando confianza. ¿Okay? Entonces, tengo pensado, de verdad, también con el fin de que usted refresque, usted que predica cada 8 días allá en su reunión, con el fin de que usted refresque, comenzar a decirle a estas personas que se han acercado y me han dicho me gustaría predicar, y mi obligación en la labor de episcopoi es crear espacios, abrir espacios para que la gente pueda desarrollar esos talentos y esos dones. Decirle a estas personas, bueno, entonces me hace el favor y va la próxima semana a la célula de Aures. Allá Marlicita le va a recibir y usted va a ser el encargado o la encargada de dar palabra allí. Le doy el bosquejo, lo prepara, allí va y da palabra y después Marlicita, que es la líder de la célula, pues hace todo el análisis, como la crítica constructiva de la predicación de esa persona que dice que quiere predicar. O decirle a esa persona con el fin, y dése cuenta que hace falta, porque por ejemplo la hermana Marta León ha estado maluquita. Esta mañana le dije en un mensaje, lo primordial es su salud. Antes de cualquier célula, antes de cualquier reunión, lo primordial es su salud. Y eso es bíblico. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pero primero dice, ten cuidado de ti mismo. Porque si no tenemos sana y salva a Marta León, pues ¿quién lleva doctrina allí a las reuniones que está haciendo en Cajicá? Creo que nos entendemos todos. Pero entonces cuando pasa esto, Marta León está como maluquita, está como enfermita, está como indispuesta, sin embargo ya no deja de hacer la obra, ¿no? Pero tomar a una de estas personas que dicen que quieren comenzar a predicar y decirle, bueno, entonces esta semana que viene usted me hace el favor y va para Cajicá y usted es la persona que va a llevar la palabra allá. Y de esa manera probarle. Y Marta León va a estar presente, pero ella ese día va a descansar de la predicación. Marta León va a estar presente y será la persona que analice, que saque conclusiones y que haga la crítica constructiva del asunto. Pero usted entendiendo que es que estas personas, si comienzan a rotar, son personas que están en ese proceso de preparación. Así funciona esto. ¿Cómo le parece el funcionamiento de esto?
Quizá a usted se le haga raro porque usted ha asumido el liderazgo de una reunión y usted dice, yo predico cada 8 días en la reunión. Pero hay gente que no ha podido abrir una reunión y sin embargo tienen ganas de predicar. ¿Por qué no darle la oportunidad de que prediquen? ¿Por qué no ponerlos a rotar? Van a mandar a alguien que predica aquí. Y claro, usted está ahí para rescatar la partida, ¿no? Lógicamente, es que no vamos a mandar predicadores profesionales, porque no son profesionales, son personas que se quieren lanzar al ruedo. Como se quieren lanzar al ruedo, pues usted no les puede mandar el toro más bravo de una vez. Usted tiene que enseñarles allá a capotear. Y entonces allá, y si en algún momento se cae la predicación, pues usted entra y rescata. Pero de eso es que se trata esto. ¿Cuándo va a perder el miedo? ¿Cuándo va a perder la vergüenza? Volviendo al tema de los diáconos. Es exactamente lo mismo así. No es que a mí no me pongan en turno porque yo no me siento preparado. Pues si no se pone usted en un turno, ¿cómo vamos a saber si sirve o no sirve para esto? Ahora, pruebas de fuego. Mandar a esa persona que quiere predicar, vaya hasta Cajicá. ¿Hasta dónde? Cajicá. ¿Acaso no es probar a la persona? No se le olvide que debe estar allá 10, 15 o 30 minutos antes. Llueva, truene o relampaguee. No, no llegó. Llegó media hora, pero después. No, pero ¿qué es eso? ¿Cuál es el resultado de la prueba? Nefasta. Ahora, pruebas de fuego. ¿Cuáles serían las pruebas de fuego? Predicar en un lugar como Álamos, por ejemplo, donde tenemos gran cantidad de personas allí, frente a esas personas, a ver cuál es el comportamiento, a ver si realmente puede o no puede sostener la predicación frente a un público un poquitico más numeroso. Prueba de fuego. Prueba de fuego. Decirle al diácono, me hace un favor, que se va este fin de semana para Ibagué, Tolima. Y va y les ayuda allá a Rubelio, a Gloria, en esas evangelizaciones, en esas casas. Y va y asiste también la predicación del domingo. Pruebas de fuego. Porque si a veces la gente dice, quiero predicar, pero ¿dónde quiere predicar? Ahí a la vuelta de la casa. Quiero predicar, pero ¿dónde quiere predicar? Y esto lo digo porque hay varias personas que gracias a Dios me han dicho, me gustaría predicar, pero no sabría cómo iniciar. Bueno, no sabe cómo iniciar, pero usted y yo sí sabemos cómo iniciarlos. ¿Estamos de acuerdo? Ellos no saben cómo iniciar, pero usted y yo nos podemos poner de acuerdo y les creamos espacios para lanzarlos al ruedo, para darles la patadita y que comiencen a predicar. Así tiene que ser. O si no, ¿cuándo vamos a tener más gente que predique? Aparte de los que ya predican, gracias a Dios, que no soy yo solo. Bendito Dios. De Romanos 16:1 extraemos que el diaconado es una labor de mucha responsabilidad, de mucha exigencia y de mucha confianza. Mire, Gloria dice, sí, mande uno acá y lo probamos. A ver si puede meterse en un bus 4 o 5 horas, llegar allá, acomodarse donde lo acomoden, entender que eso no es un viaje, que usted se va por la mañana y se vuelve por la noche. No, yo ya lo hice una vez y eso no sirve así. Que tiene que ir a predicar, vaya y evangelice. ¿Dónde evangelizo? ¿En las casas donde le van a decir o si no en la calle? Vaya y gane a alguien para el Señor Jesucristo allá. Pruebas de fuego. No falta el que me esté escuchando y diga, uy no, qué miedo, uy no, qué nervios, uy no, qué miedo, uy no, qué nervios. Si usted no se deshace de eso, Dios tiene mecanismos rudos para sacarlo de ese miedo, para sacarlo de esa pena y para sacarlo de esas vergüenzas. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Ya, ok. Ahora, esto que yo acabo de decir, ninguno se me asusta porque quedaron varios como en suspenso, ¿no? Esto que yo acabo de decir es para aquellos que se van disponiendo y se van acercando y me van diciendo, a mí me gustaría predicar. ¿Ah? ¿Cómo? A ver, le cuento algo. ¿Sabe quién es Emanuel? Nuestro Emanuel.
el muchacho que mide casi 2 metros y que ha estado congregándose con nosotros últimamente. Ayer estuvo en la reunión, ¿sí? Emanuel. Yuhu. Brasileño. Exactamente, muy bien. Emanuel. Emanuel tiene 19 años. Parece más grande, pero tiene apenas 19 años. Emanuel comenzó con nosotros cuando existían los plenitos en el pueblo de Funza, Cundinamarca, y él estaba muy chiquito. Se acordó de nosotros, volvió a Colombia y está con nosotros. Lo acabé de ingresar al grupo nuestro, el de plenitud, y lo acabé de ingresar al grupo de neumatología porque él dice que quiere tomar ese curso. Qué impresionante. O sea que el muchacho canta, el muchacho toca guitarra, el muchacho toca piano, el muchacho toca instrumentos de viento. Y el muchacho se acerca y me dice, me gustaría que al menos, me dejara participar de los ensayos. Entiende que todo es un proceso, ¿no? Pero me gustaría que al menos me dejara participar de los ensayos. ¿Usted qué le diría a Emanuel? En su función de episcopoi. ¿Qué le diría a usted? Queso. Tú le darías queso, Marta León. Bueno, y después de darle queso, estoy bromeando, Marta León. Es una broma, Marta León. ¿Qué le dirías? Pues que sí. Con ese currículo, por supuesto que sí. Claro. Muy bien. Ahora, obviamente él viene de una desconexión con la obra cristiana porque pues él estaba con nosotros, pero pues él tuvo que, la situación de su casa pues le hizo ir a Brasil, después estuvo en Argentina, después volvió a Brasil, después vuelve aquí a Colombia, pues buscándose la vida, ¿no? Buscándose la vida él con su mamá, pues con su familia, pues hay una desconexión, pues cuando él viene, lógicamente, encuentra a los otros muchachos. ¿Quiénes son los otros muchachos? Pues los otros muchachos de aquella época son Valerie, los otros muchachos de aquella época son Catherine, los otros muchachos de aquella época son Sebastián, los otros muchachos de aquella época son Luna, se me olvida alguien, discúlpenme. Los otros muchachos pues adelantados en cuanto a conocimiento, servicio, entrega, consagración, ayuda en la congregación, la generación que se va levantando ahí a la par. Y entonces mire cómo han crecido y yo no lo he podido hacer, no porque no quieran, el muchacho no es un mal muchacho. Ya la mencioné, creo, de primeras. Sino que sencillamente se desconectó de lo que veníamos haciendo nosotros con esos niños muchos años atrás. Pero él quiere volverse a conectar. Entonces, ¿cómo lo conectamos? Pues enchufándolo. ¿Cómo lo conectamos nuevamente? Pues uniéndolo. Le recomendé yo al equipo de alabanza, les conté esto y el equipo de alabanza lo cubre, lo cobija, habla con él, lo abraza, lo venga para acá, venga para allá y el muchacho quiere hacerlo y nos corresponde a todos. Cuando alguien dice, me gustaría que me deje al menos hacer coritos con ustedes, ¿qué le digo yo? Que sí. O me gustaría predicar, que sí, pero ¿qué tengo que hacer yo? O ustedes y yo, crear espacios para que ellos lo puedan hacer. Me gustaría servir en la iglesia, de alguna manera póngame a hacer algo, así sea lavar un baño. Claro, crear espacios, abrir los ambientes para que la gente lo pueda hacer. No cerrarle en la puerta. O sea, tiene que ser bien nefasta la persona realmente para que nosotros digamos, ¿sabe qué con esa persona? Pero nada, pero absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo único que hace es dañar, sabotear, arruinar. Pero a la gente hay que ayudarle para que lo puedan hacer. Y nosotros hemos estado en el proceso ayudando a varias personas que ahí van saliendo adelante, gracias a Dios. Aquí en 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y mira lo que dice, servidores, en el griego diáconos, por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, ¿quién es Pablo? Pues Pablo, imagínense, Pablo es el apóstol. ¿Y quién es Apolos?
Apolos es un hombre vehemente, Apolos es un hombre que tiene un denuedo impresionante, Apolos es un hombre que viene de Alejandría, o sea, de la ciudad de los libros del conocimiento. Apolo es un hombre elocuente, muy bien. Apolos, de esa palabra viene después el término apologética, que quiere decir defensor de la fe, defensor de la Biblia. O sea, son dos tipos impresionantes. Pues Pablo dice, pues Apolos y yo solamente somos diáconos. Que es el título, ¿no? Es que es el pastor de la iglesia, es que es el apóstol, es que es el apologista, es que es el evangelista, es que es el maestro bíblico, es que es el... No, diácono. Si usted no es diácono, usted no es nadie. Y no me refiero yo al título oficial de la iglesia. Me refiero yo al corazón. Me refiero yo a la clase de vida. Me refiero yo al estilo de vida. Si usted no es diácono, usted no es nadie realmente. ¿Me estoy haciendo entender? Si usted no es diácono, si usted no sirve, si usted no tiene un corazón de servicio para ayudar, si no tiene un corazón de servicio para hacer o para ayudarle al otro para que el otro haga, usted no es nadie realmente. Usted no importa, usted no interesa, no es algo representativo, ni en la iglesia ni en la sociedad. Es real el dicho que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Esto lo hacemos entre todos. Me doy cuenta, por ejemplo, el día martes en Álamos, ese bonito corazón que tienen la mayoría de personas allí en cuanto al tema del servicio. Se llama el uno, llaman al otro, se empujan al uno, empujan al otro, ¿sí? Le ponen cita al uno, al otro, ahí, espere, llamo, ¿dónde está? Espere, llamo, espere, llamo, espere, llamo, espere, llamo, congregando, convocando, congregando, convocando, empujando. Allí está Javier. ¿Quién es Javier? ¿No lo conoce usted? Bueno, Claudia sí, Claudia que está acá y que es de la obra de Álamos, pero aparece Javier con su guitarra, canta, toca, lo hace para el Señor, me escribe hace un rato y me dice, ¿dónde es que es? Le digo, mira, esta es la publicidad de la fachada del salón. Debes saber dónde es porque viviste mucho tiempo en Álamos. Es en el Madrigal, al lado queda esto, lo otro. Ahí sea claro que sé dónde es. ¿Hay alguna forma de amplificar? Le digo, yo miro la forma de llevar un amplificador y un micrófono y una base para micrófono. Yo llevo la base para micrófono. Dice, sí, porque yo quiero irle a servir a mi Señor. De eso se trata. Y entonces él tiene su guitarra y canta. ¿Qué me toca hacer a mí? Llevarle un bafle y llevarle una base. Yo se la llevo con mucho gusto. ¿Eso qué es? Crear espacios para que la gente le pueda servir a Jesucristo. Facilitarle las cosas a la gente para que puedan servir a Jesucristo. Realmente la visión es ser facilitadores para que otros puedan servirle a Jesucristo de una mejor manera. Pablo, un facilitador. Apolos, un facilitador. Apóstol y el maestro Apolos. Y Pablo dice, antes de ser apóstol y antes de que Apolos sea maestro, pues somos diáconos, somos siervos. Si no es diácono, no hay nadie, realmente. En segunda de Corintios, ya no es primera, ¿no? Es segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Repito la cita bíblica, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Y usted se acuerda, desde que tiene memoria usted, desde que se acuerda, ¿a qué nos hemos dedicado nosotros? ¿Se acuerda allá cuando llegaba uno mal trajeadito, corriendo a esa casa, a la otra? ¿A qué nos hemos dedicado? A una sola cosa, a servir. Mal trajeadito de pronto, eso sí, limpiecito, pero mal trajeadito quizás, corriendo, sudoroso. Saque la Biblia, saque el cuadro. ¿A qué nos hemos dedicado? A servir.
a enseñorearnos de la gente y a maltratar. No, 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 a servir a la gente. A querer que la gente le sirva a uno. No, 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 uno a servirle a la gente. Que si han pagado mal, uy, muchos han pagado mal, pero muchos han pagado bien también. Y al fin y al cabo, como uno no lo hace teniendo los ojos en la gente, porque ahí uno se desbarata emocionalmente, sino que uno lo hace teniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, pues entonces ahí la cosa es diferente. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 4 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Mire, nos recomendamos. Cualquiera que lea ese versículo dirá, pero usted qué hace recomendándose. Mire, yo me recomiendo. Es que una cosa es yo decir, ¿sabe qué? Para eso yo le recomiendo a Denise. ¿Sabe por qué le recomiendo a Denise? Porque es honesta, porque no le va a hacer quedar mal, porque ella no se va a coger un peso, porque es una mujer transparente. Yo estoy hablando de realidades que yo conozco de Denise después de tantos años de amistad y de servicio a la par. Pero una cosa es yo recomendar al otro, por eso la carta de recomendación que le piden a uno, ¿no? La carta de recomendación familiar, la carta de recomendación personal, la carta de recomendación laboral, la carta de recomendación pastoral, porque se supone que es otro el que tiene que dar referencias de usted, o es usted el que da referencias de otro, pero aquí en el versículo está Pablo dando referencias de él mismo. Está Pablo hablando de él mismo. Se está él recomendando a sí mismo. Pero se recomienda como qué. Lea el versículo, analice el versículo y respóndame. Se recomienda como qué. Ahí está. Se recomienda como ministro de Dios. Ahora hágame el favor y traduzca eso. Porque al recomendarse como ministro puede ser de todos modos, malentendiendo el término, que esté como alardeando de algo. Pero cuando usted lo traduce, bueno, se está recomendando es como siervo. Como siervo. Como diciendo, mire, si ustedes quieren un buen cantante, no, yo no lo soy. Si ustedes quieren un buen músico, no, yo no lo soy. Si ustedes quieren un buen predicador, no, yo no lo soy. Si ustedes quieren un buen personaje que haga X o Y tarea, quizá yo no lo sea. Pero si quieren un siervo, si quieren alguien que sirva, cuenten conmigo. ¿Cómo les parece la recomendación que hace Pablo de él mismo? Como diciendo, mire, yo no sé hacer muchas cosas en esta vida, pero una cosa yo sí sé hacer, servir. Si necesitan un servidor, yo estoy ahí. Si necesitan un servidor, no van a encontrar uno mejor que yo. Se los garantizo, no van a encontrar uno mejor que yo. Uno que vaya y pregunte, ¿qué hay que hacer? Uno que vaya y pregunte, ¿a qué ayudo? En ese lugar yo no voy a poder hacer de todo, pero lo que yo pueda hacer, les aseguro que lo voy a hacer de una manera excelente como para mi Señor. Eso es lo que está diciendo el hombre. Si ese día me toca, sí, pelar una papa, yo lo puedo hacer. Si ese día me toca, sí, picar cebolla, yo lo puedo hacer. Si ese día me toca lavar un baño, pero por supuesto. Barrer y trapear, pero pónganme a hacer eso que yo con mucho gusto lo hago. Ahora, si ya son otras las aptitudes del individuo, ¿qué necesita? Que le abra la reunión con una oración, déjeme que yo lo hago. Si tiene otras aptitudes, otras virtudes, ¿qué necesita? Que dé una palabra, déjeme que yo predico. Cada uno de acuerdo al don que el Señor le ha dado, cada uno de acuerdo al talento que el Señor le ha dado, de esa manera a sí mismo se recomienda. Y no se recomienda como, mire, mucho gusto, yo soy Freddy Barbosa, no hay nadie que conozca de la Biblia como yo, y no hay otro que predique como yo. No, esa recomendación no, ese alardeo no. No es eso lo que Pablo está diciendo. Pablo se está recomendando como siervo.
Se está recomendando como servidor. Se está recomendando como alguien que es fiel para la tarea que le encomienden. Eso es lo que está haciendo. En Efesios, capítulo 6, versículo 21. Efesios 6, 21. Me avisa, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 21. Gracias. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro en el Señor. Y otra vez, cuando aparece la palabra ministro, cualquiera dirá, uy, es un término con mucho caché. Sí y no. Sí y no. No, porque el término ministro no es para alardear ni para vanagloriarse. Sí, porque quien sirve es realmente quien termina teniendo la autoridad en un lugar. Cuando se acercó alguna vez la mamá de Juan y Jacobo al Señor Jesucristo, usted debe recordar la escena, y le dijo, Señor, concede que en tu reino estos dos hijos míos, el uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Se acuerda del episodio? Y el Señor responde diciendo, no, eso no me es dado a mí decidirlo. A continuación da la enseñanza. Y la enseñanza es, los dirigentes de las naciones se enseñorean de las naciones como ellos quieren. Pero en el caso de ustedes no será así. El que quiera ser el Señor, o sea, el que quiera tener la autoridad, o sea, el que quiera mandar, o sea, el que quiera liderar, el que quiera dirigir, tiene que ser, ante todo, ¿qué? Un siervo. Ahí está. Yo quiero mandar, no es siervo. No, usted nunca va a mandar. Yo quiero dirigir, quiero guiar, quiero decirle a todo el mundo qué es lo que tienen que hacer. Pero usted no es siervo, usted no es diácono, no tiene corazón de diácono, no tiene espíritu de diácono, no tiene mente de diácono, no tiene la disposición de un diácono, o sea, no tiene la disposición de un siervo. Usted no vive para servir. Si usted no vive para servir, no tendrá liderazgo. La gente no se le va a someter, a no ser que sea por miedo. Pero por visión, por misión, por estrategia, por espíritu, pues, no se van a someter. No van a hacer caso, no van a caminar. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es imponiendo, está siendo grosero, se está enseñoreando de una mala manera de las personas. Y no es así. Dígame sí, cuando usted discierne que alguien a usted le está sirviendo de manera desinteresada, que alguien a usted le está causando bien de manera desinteresada, que alguien está edificando su vida de manera desinteresada, que usted se está nutriendo de la vida y de las enseñanzas de alguien y ese alguien le transmite todo de manera desinteresada, que ese alguien no solamente le predica, sino que ora por usted de manera desinteresada, que así usted vaya o no vaya a la iglesia, siempre va a encontrar un saludo cordial porque es de manera desinteresada. Que así usted diezme o no diezme, ofrende o no ofrende, siempre le van a saludar bien porque es de manera desinteresada. Dígame si al final a usted no le dan ganas de acogerse a ese liderazgo, de someterse a ese liderazgo, de hacer cosas en conjunto con ese liderazgo. ¿Es así o no es así? Es así. Mientras que usted va a concordar conmigo en esto, que en el momento en que usted sienta
que le están torciendo el brazo y quieren que usted haga las cosas a las malas, usted como que pone pies en polvorosa y quiere salir corriendo. ¿Es así o no es así? En polvorosa. Sí, así es. Ok, último versículo de la clase. Estábamos yo en Efesios capítulo 6, versículo 21. Ok, hablando de Tíquico, hermano amado y fiel ministro, o sea, fiel diácono, o sea, fiel servidor en el Señor. Y aquí se le encarga a Tíquico, pues que lleve una razón acerca de Pablo, como a Febe, lleve la carta a Roma. O sea, un oficio de mucha responsabilidad. Dese cuenta que todo en la iglesia primitiva lo movían eran los diáconos. Claro, ahí están las figuras más predominantes como Pablo, Apolos, Pedro. Pero sin diáconos son maestresalas que no cuentan con un buen equipo de servicio, entonces no sirve de nada. La última de la clase, Colosenses capítulo 1. Versículo 7. Ya. Dice versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. ¿Quién está hablando otra vez? Pablo. ¿De quién está hablando? De Epafras. ¿Cómo lo llama consiervo? Consiervo. Pero Epafras no era apóstol. No, no era apóstol. Entonces, si no era apóstol y Pablo sí es apóstol, ¿por qué llama a Epafras consiervo? Porque aquí Pablo no está hablando del apostolado. Aquí Pablo estaba hablando del corazón de siervo, del corazón de diácono. ¿Quién era Epafras? Un diácono. ¿Quién era Epafras? Difícil saberlo. ¿Quién era Epafras? ¿Un líder de célula puede ser? ¿Quién era Epafras? De pronto Epafras era un evangelista local de la ciudad de Colosas. ¿Quién era Epafras? Epafras era un hombre que tenía corazón para el servicio. Y eso es lo más importante que se dice en este versículo y en el contexto de este versículo. Y Pablo se ve tan identificado con Epafras. Ojo, Pablo se ve tan identificado con Epafras por su corazón de siervo que lo llama consiervo. Eso de con quiere decir servimos al mismo o servimos a lo mismo. Nunca el apóstol Pablo dejó que su corazón se llenara de orgullo por el tema del que yo soy el apóstol. Y cuando él dice que es que era apóstol, también usted lo ve evangelizando y también usted lo ve profetizando y también usted lo ve pastoreando y también lo ve usted enseñando profundamente, o sea, de maestro. Realmente el apóstol Pablo tenía un montón de virtudes, talentos, dones, capacidades, habilidades. Rápidamente el corazón se le infla de orgullo, pero Pablo nunca dejó que eso pasara. Más bien se identificaba con los siervos, es decir, se identificaba con los diáconos. Nunca perdió la esencia. Es más, si usted examina la vida de Pablo, y con esto yo voy cerrando, Pablo no se la pasaba con apóstoles. Su encuentro con apóstoles, la mayoría de las veces no fue tan agradable. Su experiencia con apóstoles, la mayoría de las veces no fue tan agradable. Acuérdese que ellos tuvieron un rifirrafe ahí con el apóstol Pedro, con toda la cúpula apostólica de Jerusalén. Acuérdense que al principio no aceptaban el apostolado de Pablo, aunque Pablo nunca permitió que se sembraran cosas feas en el corazón en contra de los otros apóstoles, pero es que Pablo, por su llamado, pues no se la pasaba rodeado o en juntas con apóstoles. Él se la pasaba era con Tito, Timoteo, con Silas, con Priscila, con Aquila, con Epafrodito, con Tíquico, con Febe, o sea, ¿con quiénes? Con siervos.
andaba era con siervos, andaba era con diáconos. Y cuando uno anda entre la miel, pues algo se le pega. Y cuando uno anda con siervos, pues conserva su esencia. Y usted no puede dejar que su esencia se distorsione. Por más, mire, por más que el Señor, porque yo sé que usted es una persona bendecida, por más que Dios abra las ventanas de los cielos de manera sobreabundante, derrame sobre usted bienes y usted amontone oro como se amontona el polvo de la tierra, por más que usted tenga 1000 bienes inmuebles, por más que usted tenga millones de millones en sus cuentas bancarias, en sus billeteras digitales, por más que usted tenga la mejor casa y el carro del año, pero usted no puede permitir de ninguna manera el perder su esencia. ¿Y cuál es perder su esencia? Su esencia es el corazón de diácono. Su esencia es el corazón de servicio a Dios. Su esencia es el corazón de servicio a la comunidad. Esa es su esencia. Por más que su ropita sea mejor que la de los demás, o por más que sus zapaticos sean mejor que los demás, o por más que las joyas que usted pone en sus orejas o cuelgan en su cuello sean mejores que las de los demás, pero su corazón debe mantenerse centrado en Jesucristo. Y eso usted no lo puede perder. Y no puede permitirse el perder eso. Bendito Dios, te doy gracias por esta palabra predicada en esta noche, mi Dios. Una iglesia con dos funciones, esta es la parte 2. El diácono. Antes de que sea un título en la iglesia, antes de que sea un título eclesiástico, es un corazón de diácono. Antes de que sea diácono en la iglesia, debe ser diácono en la calle, en la casa. Debe ser diácono con los suyos, debe ser diácono con el vecino, debe ser diácono con el que tiene hambre, debe ser diácono con el que tiene necesidad. Antes de que tenga un título formal en la iglesia, porque al fin y al cabo, el diaconado en la iglesia apenas es durante el culto, 2 horitas y se acabó el diaconado. La mayor parte del tiempo en el culto el diácono está también sentado con la Biblia en mano recibiendo palabra. De modo que aunque decimos que son 2 horas, 120 minutos, no son los 120 minutos moviéndose de un lado para el otro. Pero a eso yo no puedo reducir o resumir el cargo de diácono. Antes de ser un cargo, es un corazón de diácono. Tú, Señor Jesucristo, tuviste corazón de diácono. El apóstol Pablo, corazón de diácono. Se sentía muy identificado con los que servían de esa manera. Y siendo un hombre con un llamado internacional a predicar en todas partes, pero conservaba su esencia de servicio. Y te pido que lo mismo hagas con nosotros, Señor. Independientemente que pase lo que pase, independientemente que estemos predicándole a gente de otros países y de que la mayoría de los que se conectan a esa clase, la del viernes, sean pastores, sean líderes, sean ujieres, sean evangelistas, sean teólogos, independientemente de eso, que la esencia de diácono, la esencia de siervo se conserve, Señor. De esta manera entrego esta clase y como siempre cerramos, te pedimos, haz que tu palabra corra por todo el mundo y sea glorificada, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.